Hola amigos, nuevamente bienvenidos a esta que sería la quinta parte de nuestro seminario Cortinas de Humo en torno al año 1844. Como mencionamos en la introducción anterior, en el año 1844 culminaba la profecía de tiempo más abarcante de la Biblia, que iniciándose en el 457 a.C., se extendía incluyendo las 70 semanas que fueron cortadas de ese largo periodo de 2300 días proféticos o años literales destinados las 70 semanas al pueblo de Israel, pero el otro periodo se extendía hasta el año 1844. Y mientras en el cielo en 1844 se estaba iniciando las sesiones del juicio investigador hasta la venida del Señor, en la tierra comenzaban a levantarse una serie de movimientos religiosos, políticos, sociales, intelectuales, que comenzaron a funcionar como una serie de cortinas de humo, de tal manera que el enemigo tratara de impedirle a las almas que investigaran, indagaran qué era lo que estaba pasando, distraerlos a través de toda una serie de nuevos movimientos. Porque en 1844 vemos el nacimiento de mormonismo, espiritismo, alta crítica, evolucionismo, comunismo, edicto de tolerancia en el Medio Oriente, una serie de sucesos interesantes. En esta ocasión vamos a referirnos al mormonismo como una cortina de humo. Y en la batalla final, los poderes opositores de Dios demostrarán su relación frente a los poderes de las tinieblas. Vamos a iniciar este momento con una palabra de oración y vamos a abrir luego las Sagradas Escrituras y referirnos a ellas. Padre en los cielos, al iniciar este momento de estudio y análisis a partir de las Sagradas Escrituras, venimos delante de tu presencia para pedir tu bendición, tu compañía, la claridad de nuestras mentes. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a citar a continuación la carta del apóstol Pablo que dirige a los Gálatas. En esta carta, que de paso no es una carta a una iglesia, no es una carta destinada solamente a una pequeña congregación, sino que básicamente en esta carta lo que nosotros vamos a encontrar es la dinámica del apóstol Pablo destinado a todos los creyentes que vivían en la zona de Galacia, lo cual conforma un sector bastante amplio. Pero el apóstol Pablo en la introducción llega a hablar de su preocupación por haber abandonado las bases fundamentales del Evangelio. Y en el versículo 8 del capítulo 1, Pablo le dice, mas si aún nosotros, y presten ahora la atención debida por lo que viene a decir, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os ha sido presentado, el tal sea anatema. Repito el texto, mas si nosotros, o aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. En esta ocasión vamos a hablar acerca del mormonismo y seguramente usted se preguntará por qué. Y es que en la primera estudiamos el espiritismo y vimos el espiritismo y ahora vamos a ver un movimiento que está en cierto sentido relacionado con el punto anterior. El mormonismo es un movimiento religioso paracristiano, para-cristiano, restauracionista, iniciado por José Smith en la zona oeste de Nueva York entre las décadas del año 1820 y 1830. Y usted se preguntará, usted mencionó 1844, lo vamos a aclarar en algún momento. Quiero decirles que el mormonismo se presta a un análisis
sumamente interesante, especialmente por las características históricas que dicho movimiento tiene. En el año 1844 se habrán de producir algunos eventos importantes para este movimiento y básicamente vamos a ir analizándolo. ¿Qué es el mormonismo? Básicamente podemos decir que es un movimiento religioso, lo señalamos como paracristiano, no lo podemos calificar como cristiano, sino cercano al cristianismo, porque usa elementos cercanos a las Sagradas Escrituras, pero no es la Sagrada Escritura la fuente fundamental. Básicamente nosotros nos vamos a encontrar que el mormonismo sostiene que hay 4 fuentes en las cuales ellos se nutren como autoridad. En primer lugar es el Libro de Mormón. En segundo lugar, la Perla de Gran Precio. Y en tercer lugar, Doctrinas y Convenios. Y ellos creen en la Biblia como la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida. Este es el artículo de fe, de paso, número 8 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos tienen su base, ellos tienen su asiento en la zona de Salt Lake City y aproximadamente en este momento son en el mundo con una población de unos 15 millones y medio de personas que siguen a este movimiento. Hay varias cosas que son interesantes, especialmente ellos tienen un coro que ha atrapado mucho la atención. Hay muchas personas que están vinculadas a series de televisión, actores, etcétera, que profesan esta fe. Los mormones en general tienen un sentido de la temperancia, creen en el don profético, lo aplican al profeta José Smith, pero como vemos, la parte de la escritura es en realidad bastante diferente, porque la Biblia está condicionada, las otras fuentes no están condicionadas. Y algunas de ellas merecerán definitivamente nuestra atención en el marco de nuestra presentación. De hecho, cuando nosotros pensamos de qué modo el mormonismo llega a vincularse con 1844, cuando hacemos un rápido y sucinta visión de la parte histórica, al mormonismo lo vamos a poder encontrar entre el año 1823 y 27, marcado especialmente por una muy particular secuencia de eventos en las cuales José Smith está buscando encontrarse con alguien, un ser celestial, a quien cita en un encuentro, y éste le revela al profeta que él debía volver a ese mismo lugar. Era el Monte Cumorah. El Monte Cumorah está cerca de Palmyra, y Palmyra, como lo dijimos en la presentación anterior, se encuentra prácticamente 8 o 9 millas de Hitsville, el lugar donde nace el espiritismo. Hay una coincidencia geográfica. Y vamos a encontrarnos después con que hay algunas otras más. Pero entonces le pide al profeta que cada mes de septiembre, entre el marco del 20 y el 23 de septiembre, el profeta habría de volver y orar. Y entonces el ángel tiene unas tablas de revelación que le habría de dar. Son tablas de oro que contienen una introducción, y en esa introducción, que no está en las tablas, sino que está en el Libro de Mormón, voy a aclarar este punto, nosotros vamos a encontrar que se contiene todo el así llamado Libro de Mormón. Desde mi punto de vista aquí hay un vínculo muy curioso, y no solamente lo observo yo, sino algunos otros autores. Entre ellos, Dennis Michael Quinn ha hecho una indagación muy interesante sobre este aspecto y ha llegado a la conclusión de por qué razón el profeta visita
en esa fecha, porque siempre coincide con el equinoccio de invierno, es decir, el fin del otoño y el comienzo de la siguiente parte, el fin del verano y el comienzo del otoño. Equinoccio viene de la palabra latina aquinoctium, que significa igualdad de la hora del día con las de la noche. Es el momento en el cual hay un equilibrio dentro de esta característica. Es equinox, significa igual noche. Es decir, es uno de los pocos momentos del año, son dos en el año, en marzo, en esta zona del norte, es marzo, y en septiembre, en el cual se produce. Y vale la pena indicar que también hay un lado astrológico ocultista que se mueve detrás y es parte del corpus de disciplinas espiritistas que se mueven detrás de ese momento. Quiero decirles algo, este es un momento clave. No se hubiera producido el Libro de Mormón a menos que ese encuentro entre el llamado ángel, que después se le daría el nombre de Moroni, y el profeta Smith, porque de allí surge el llamado Libro de Mormón, que habría de traer toda una historia de narración de pueblos indígenas de la América pretérita que fueron poblados, según indica el Libro de Mormón, por judíos que emigraron desde la zona de Judea, Palestina, hicieron todo un viaje hasta América por el sur, y luego avanzaron en el Atlántico o el Pacífico hacia el norte y fueron poblando a toda la América que hoy conocemos como el continente americano, las tres Américas. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero José Smith en Palmyra no era el único que valoraba esa fecha. Y básicamente Quinn señala que era la fecha para comulgar, y escuchen esta expresión, con cierta clase de mensajeros. Cierta clase de mensajeros. Esa expresión está absolutamente documentada, la usa Smith, la usa Oliver Cowdery, que fuera su secretario y que figura como uno de los 3 testigos en la parte de antesala del Libro de Mormón. Pero quiero decirles que lo que ocurre allí es muy importante, porque este personaje que habría de presentarse delante de él dijo haber sido un antiguo poblador de América a quien se le encomienda esta labor y luego, como resucitado, se transforma en un ángel. Quiere decir, como alguien señala en algún momento, aquí no nos encontramos entre un diálogo con un profeta y un ángel, nos encontramos con una sesión de necromancia. Es el momento de una invocación de un espíritu de alguien que estuvo muerto y ahora se presenta como un ser viviente y en el reino celestial, y de allí en adelante aparece el Libro de Mormón. El Libro de Mormón tiene varios elementos interesantes. Quiero decirles que habla de la presencia de Jesús en América, habla de vocablos como la palabra Biblia, utilizados en América por el 400 y tanto antes de Cristo. Habla de apóstoles, de el Cordero en un periodo antes de Cristo. Habla de toda una serie de vocabularios que están extraídos muy cercanos a la King James Version. El tiempo avanza y quiero quizás pasar a otro aspecto. ¿Cómo se vincula con 1844? Luego que José Smith recibe el Libro de Mormón, lo imprime y después de 1827, en 1830, se funda, se establece la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y finalmente el movimiento se va desplazando hacia la zona del este.
Hay una serie de episodios que comienzan a ocurrir en ese tránsito, especialmente Kirtland, en el cual fundan una sociedad bancaria, dan quiebra, se produce un rechazo hacia dicho movimiento y finalmente el movimiento y su liderazgo se van moviendo hasta que llegan a la zona de Nauvoo, Illinois. Allí, y tome nota de este aspecto, en 1842, 15 de marzo, el profeta Smith se enrola en la masonería y llega a ser miembro de la logia de Nauvoo. Y junto con él muchos otros mormones se convierten a la masonería. Y prácticamente una de las cosas que habrían de hacer es copiar algunos de los elementos que estaban dentro de las prácticas masonas que habrían de ser incorporadas dentro de los juramentos y ritos que se producen dentro de los templos. En el año 1843, el 12 de julio, José Smith recibe una revelación, entre otras directivas, en la que se le da la doctrina, si es que la podemos llamar de ese modo, del matrimonio plural. Lo interesante es que el profeta aparentemente habría practicado la poligamia mucho antes de haber recibido la revelación. Y en 1844, el 11 de junio, nosotros nos encontramos con que se da una orden de arresto y finalmente se lo detiene y el profeta, el 27 de junio, un grupo de personas rodea la cárcel en la cual él estaba alojado y Joseph Fielding Smith lo narra en el capítulo de la historia de la iglesia del martirio. El populacho rodeó el edificio y finalmente el profeta muere expresando, oh Señor Dios mío. Algunos historiadores señalan que la fórmula completa de la expresión era, oh Señor Dios mío, no tendrás piedad del hijo de la viuda, que no era una expresión cristiana, sino fundamentalmente masónica. Quiero decirles que el grupo mormón en la actualidad se encuentra ante serios desafíos. El primero es de su credibilidad. El Departamento de Antropología del Instituto Smithsonian Institution en los Estados Unidos en 1996, esta institución seria, especialmente en investigación histórica, etc., ellos han señalado lo siguiente. El Smithsonian Institution nunca ha empleado el libro de Mormón en forma alguna como guía científica. Los arqueólogos del Smithsonian no ven conexión entre la arqueología del Nuevo Mundo y el planteamiento esencial del libro. Segundo, el biotipo del indio americano es básicamente mongoloide, siendo más cercanos a los pueblos de Occidente, Centro y Norte de Asia, y las evidencias arqueológicas indican que los ancestros de los indios vinieron al Nuevo Mundo probablemente a través de un puente natural que existió en el estrecho de Bering en la última parte de la era polar. Tercer punto, evidencia actual indica que el primer pueblo en llegar al continente del este fueron escandinavos, Norsemen lo califica, quienes visitaron brevemente el noroeste de América del Norte por el 1000 aproximadamente después de Cristo y luego colonizaron Greenland. No hay evidencia alguna de que hayan alcanzado México o América Central. Una de las principales líneas de evidencia que apoya a hallazgos científicos que contactan civilizaciones del mundo antiguo, si es que realmente ocurrieron, han sido muy poco significativas para las civilizaciones indoamericanas. En quinto lugar, y aquí hay una serie de puntos muy importantes, acero, hierro, vidrio, seda, no fueron utilizados en el Nuevo Mundo antes de 1492. ¿Por qué dice esto? Porque el libro de Mormón dice que sí, y lo cita en tiempos prehistóricos, con excepción, dice, de uso ocasional del acero meteórico sin fundir. Se trabajó cobre nativo en varios lugares en los tiempos precolombinos, pero la genuina metalurgia estuvo limitada al sur de México. Vale la pena preguntarse si esto es posible
si es así, cómo van a haber tablas hechas de oro, grabadas en texto como forma del libro. Sexto, es posible que la diseminación de rasgos culturales se hayan expandido en la costa del Pacífico hacia Mesoamérica y en la costa noroeste de Sudamérica varios cientos de años antes de la era cristiana. Sin embargo, esta forma de contacto interhemisférico pareciera ser más fruto de viajes accidentales que se originaron en el este y el sudeste de Asia. Bajo ningún concepto es cierto que estos contactos hayan ocurrido con antiguos egipcios o hebreos u otros pueblos del Asia Occidental o del Medio Oriente. ¿Por qué dice eso? Porque básicamente los mormones sostienen que originalmente el libro de Mormón fue traducido por José Smith del egipcio reformado al idioma inglés. Séptimo, ningún egiptólogo reputado o algún otro especialista en arqueología del Nuevo Mundo, ni ningún experto en prehistoria del Nuevo Mundo antiguo ha descubierto o confirmado alguna relación entre restos arqueológicos en México y restos arqueológicos de Egipto. Este es un aspecto muy desafiante de por sí. Octavo, informes de hallazgo en el Nuevo Mundo precolombino de origen egipcio, hebreo y de otros escritos del mundo antiguo han aparecido con frecuencia en periódicos, revistas y libros sensacionalistas. Ninguna de estas afirmaciones ha soportado el examen de eruditos reputados. Ninguna inscripción utilizando formas de escritura del mundo antiguo se ha encontrado o ha ocurrido antes de 1492, excepto por unas pocas piedras rúnicas, es decir, escrituras escandinavas, que se encontraron en la zona de Greenland. Y noveno, se disponen copias del Libro de Mormón en la biblioteca del Museo Nacional de Historia Natural. Es realmente interesante la afirmación que nosotros encontramos aquí, y yo diría contundente en un sentido. ¿Cuál es la crisis actual del movimiento al cual estamos refiriendo, del mormón? Quiero decirles que hay varios. Entre ellas José Smith sostiene que en el Libro de Mormón, él lo dice textualmente, no había griego, no habría latín sobre las planchas de las que yo, por la gracia de Dios, traduje el Libro de Mormón. Esa es una afirmación del profeta. Sin embargo, cuando uno va al Libro de Mormón, encuentra la palabra Biblia, como ya mencioné, citada prácticamente 400 años antes de Cristo. Se habla del alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego. Aparece el nombre griego Timoteo, aparece el vocablo apóstol en el libro primera de Nefi 14:20, aparecen algunos otros vocablos como bautizar, el concepto de bautismo está allí. Es muy interesante que en el libro de Alma, capítulo 7, versículo 10, habla del natalicio del Señor Jesús y dice que Jesús nació en la ciudad de Jerusalén. Y en algún momento les pregunté a algunos misioneros mormones sobre este punto y entraron a titubear sobre el lugar del nacimiento del Señor Jesucristo, porque se encontraron con que la Biblia dice Belén y toda la abundancia del texto bíblico y la abundancia de fuentes secuenciales lo indican así, pero el Libro de Mormón dice Jerusalén. En algún momento llegaron a decir que toda esa zona se llamaba Jerusalén, a lo cual les pregunté, ¿y entonces por qué razón el rey de Herodes mandó solamente matar a los descendientes en Belén? Obviamente no hubo respuesta para eso porque no las pueden tener. Hay una serie de anacronismos que se van deslizando en el Libro de Mormón que son muy serios. El concepto de 12 apóstoles, que lo vemos en el Nuevo Testamento, sí, pero no en el Antiguo Testamento,
porque por el 600 antes de Cristo, en Primera de Nefi, que es uno de los libros más antiguos que dice tener el libro de Mormón, porque las fechas están escritas en cada página, habla de los 12 apóstoles del Cordero por el 600 antes de Cristo, y obviamente hay muchos otros elementos como el concepto madre patria, etc. Posiblemente la crisis más grande sea con el estudio de ADN. En la parte de la introducción del libro de Mormón sostienen que, y en la parte final del, déjame ver, segundo párrafo, dice lo siguiente, hablando sobre el libro de Mormón, en la parte de la introducción. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones, dice así. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 a.C. Tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como nefitas y lamanitas, y la otra había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se lo conoce con el nombre de los jareditas. Después de miles de años, estos fueron destruidos con excepción de los lamanitas, los cuales se hallan entre los antecesores de los indios americanos. Esta es la afirmación en la introducción del libro de Mormón. El libro definitivamente permea y sostiene lo que dice la introducción. El problema es que en los años 90, aquí en los Estados Unidos, comenzaron a desarrollarse una serie de estudios de ADN. El ADN funciona interiormente en cada ser humano como si fuera algo así como el email de la telefonía celular. Es decir, el email es algo así como el ADN de nuestro cuerpo. Cada teléfono móvil tiene un número email y ese email es el número que caracteriza y responde al número de serie de dicho teléfono, y ese ADN se ha investigado entre universidades y estudios selectos y se ha descubierto que el vínculo es Asia, pero no hay ningún rastro acerca de Medio Oriente o de judíos. Más, los arqueólogos han llegado a compararlo con el Canis lupus, es decir, el perro o animal que los acompañó también procede de base mongoloida, es decir, del Asia. Por lo tanto, ya no hay ninguna evidencia, no hay nada de Judea, no hay nada de Medio Oriente. Sé que hay muchos santos de los últimos días o mormones que son buenas personas. Sostienen, apoyan, creen y buscan información. 1844 fue el año de una gran cortina de humo. Acepte la verdad e indáguela y encontrará paz en su alma.